Perfecto. Aguárdenme un segundito. Muy bien. ¿Cómo andan todos? En el día de hoy vamos a continuar con el estudio que empezamos hace 2 semanas ya, una semana pasada. Eh, Vamos a ir a otra crisis, unos 60, 70 años después de la historia de 1893 y unos 90 años después de 1863. Son las historias que vimos, que son las historias que vimos hace 2 semanas. Si alguno no los vio, el video ya está subido en YouTube, por lo que pueden verlo en cualquier momento. Lo que vamos a hacer en esta historia es ir al siglo XX, más precisamente entre los 40 y los 50, y desde ahí veremos en forma rápida una progresión de la historia hasta casi fines del siglo XX. Por las dudas, simplemente recordarles lo que explicamos al inicio hace unas 2 semanas. Eh, el tema anterior con el que estuvimos viendo fue el que dio Emanuel, en el que se estuvo hablando acerca de la preparación, acerca del amor al prójimo y acerca de la importancia y relevancia que tiene este asunto, tanto en forma individual y personal, con cada uno, como con la sociedad en general. Vimos que la preparación es para la prueba y que para la prueba es nacionalismo, perdón, y que la prueba es nacionalismo, sexismo y homofobia, como acaba de aparecer. Pero también vimos que Ellen White dice que la prueba es la ley dominical, por lo que explicamos que decir ambas cosas no es incorrecto. Ambos temas están conectados por la unión de la Iglesia y el Estado, que forman parte de la misma prueba. Por último, como dijimos en la reunión anterior, a lo largo de esta historia vamos a ver que mucha gente dentro de Estados Unidos siempre quiso y quiere ver que Estados Unidos sea declarada como una nación cristiana. Quieren que sea hecha una afirmación pública y clara de eso, y que este movimiento es resistido por aquellos que comprenden y defienden la separación de Iglesia y Estado, pero que en esos tiempos de crisis, gran parte del gobierno empieza a dar cabida a este movimiento en pro de la unión de la Iglesia y del Estado. La historia que vamos a estar estudiando, primeramente, consiste en la historia de 1948 a 1956. Y al igual que en la vez anterior, primero vamos a desarrollar la historia principal desde la perspectiva del progreso en la unión Iglesia y Estado, para que una vez establecida podamos reingresar a la misma y ver otros aspectos. Al igual que en la semana pasada, podemos ver que hay una crisis nacional. En este caso, en lugar de una guerra civil, el evento que comienza a ocurrir es el escalamiento de la Guerra Fría. Es un conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Estamos en el comienzo de la misma, cuando comienza a calentarse y Estados Unidos está empezando a despertar y a entender lo que la Unión Soviética está haciendo. Ahora, esto empieza a escalar en 1949, cuando la Unión Soviética desarrolla armas nucleares y se convierte, por tanto, en una amenaza aún más grande y agrava la perspectiva que se tenía de la situación y de la crisis. Entonces, al haber, al haber una crisis nacional sin precedentes, por el escalamiento de esta guerra y por el miedo a una guerra atómica, cosa que era algo que nunca antes había pasado, una vez más, el liderazgo de las iglesias se comienza a reunir y comienzan a buscar una clara demostración de que Dios está de su lado. Ahora, comparemos con la historia anterior. En la guerra civil, el norte quería hacer una distinción de que Dios estaba de su lado y no del lado del sur. En la Guerra Fría, Estados Unidos quiere establecer la afirmación de que Dios está de su lado y que está en contra del lado de la Unión Soviética. Buscan, por tanto, reflejar que la Unión Soviética es igual al ateísmo y Estados Unidos es igual al cristianismo. Es como que un lado es la religión y el otro lado es la no religión. Por tanto, los evangélicos van a hacer la sugerencia de que bajo Dios debería ser agregado el juramento de lealtad, y vamos a poder ver que si bien la historia es diferente, las dinámicas que se van a estar desarrollando y los detalles de la misma son los mismos. Entonces, vamos a ir viendo los principales eventos del periodo que estamos revisando. En 1948, como dijimos, hay una crisis nacional y nuevamente tenemos líderes evangélicos uniéndose y luchando por la unión de la Iglesia y del Estado y por el enforzamiento de la moralidad, porque tienen miedo de que Estados Unidos está bajo el juicio de Dios nuevamente. Y en esta oportunidad van a buscar que Estados Unidos haga una
afirmación, una demostración de su lealtad a Dios aún más clara. Por tanto, en 1948 podemos ver que dos organizaciones denominadas Hijos e Hijas de la Revolución Americana hacen la sugerencia de que las palabras bajo Dios deberían ser agregadas al juramento de lealtad. Voy a poner a continuación una pequeña cita, no sé si alguien la puede leer. Yo puedo. No. Cualquiera, no hay ningún problema. Emma, veo que dejaste ahí abierto, o sea, Tania creo que fue. Sí, dice Louis Albert Bowman, un abogado de Illinois, fue el primero en sugerir la adición de bajo Dios al juramento. La Sociedad Nacional de las Hijas de la Revolución Americana le otorgó un premio al mérito como creador de esta idea. Pasó su vida adulta en el área de Chicago y fue capellán de la Sociedad de Illinois de los Hijos de la Revolución Americana. En una reunión del 12 de febrero de 1948, guió a la sociedad a recitar el juramento con las dos palabras "bajo Dios" añadidas. Dijo que las palabras provienen del discurso de Lincoln en Gettysburg. Perfecto. Gracias, Tania. De nada. Muy bien. Entonces, al igual que la semana pasada, lo que vamos a ir haciendo es vamos a ir colocando los elementos principales que vamos a ir viendo dentro de una línea, cosa que podamos ver la progresión que se va dando en esta historia. De momento, lo importante que podemos destacar es que comienza la Guerra Fría en 1948, que las personas de Estados Unidos se dan cuenta de que es un evento distinto a las distintas guerras, a las distintas crisis. También vamos a ver que se hace la primera solicitud de modificar el juramento de lealtad de los Estados Unidos, buscando agregar las palabras que había dicho Lincoln en el discurso de Gettysburg. Y esta es la primera propuesta que trae la organización Hijos e Hijas de la Revolución Americana. Ahora pasemos al siguiente punto de la historia, que es 1951, en el cual una asociación cristiana muy grande e importante, llamada los Caballeros de Colón, o Knights of Columbus en inglés, toman esta frase y la introducen dentro del juramento en sus instituciones a lo largo del país. Y comenzarán al poco tiempo, además precisamente a fines de ese año y el año siguiente, a impulsar a que sea adoptada también por la nación en forma general. Esto ya le empuja con más fuerza que lo que fue Hijos e Hijas de la Revolución Americana. Y el apoyo comienza a aumentar cada vez más. A continuación, vamos a leer un pequeño párrafo también que extraje de Wikipedia. Había varias fuentes. Este es un evento muy conocido, muy reconocido y muy documentado. Pero por una cuestión de simplificar, decidí buscar simplemente un párrafo de Wikipedia para compartírselos. Gracia, vi que habías abierto el micrófono antes. ¿Te puedo pedir que leas este? Leo. En 1951, los Caballeros de Colón, la organización de servicio fraternal católica más grande del mundo, también comenzó a incluir las palabras bajo Dios en el juramento de lealtad. En la ciudad de Nueva York, el 30 de abril de 1951, la Junta Directiva de los Caballeros de Colón adoptó una resolución para enmendar el texto de su juramento de lealtad en la apertura de cada una de las reuniones de las asambleas del cuarto grado de los Caballeros de Colón, añadiendo las palabras bajo Dios después de las palabras una nación. Durante los 2 años siguientes, la idea se extendió a través de las organizaciones de Caballeros de Colón en todo el país. El 21 de agosto de 1952, el Consejo Supremo de Caballeros de Colón, en su reunión anual, adoptó una resolución instando a que el cambio se hiciera universal y se enviaron copias de esta resolución al presidente, al vicepresidente como presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes. El Congreso Fraternal Nacional, reunido en Boston el 24 de septiembre de 1952, adoptó una resolución similar por recomendación de su presidente, el Caballero Supremo Luke E. Hart. Varios congresos fraternales estatales actuaron de manera similar casi inmediatamente después. Esta campaña condujo a varios intentos oficiales de impulsar al Congreso a adoptar la política de Caballeros de Colón para toda la nación. Estos intentos fueron finalmente un éxito. Muchas gracias, Gra. Por las dudas, esta fue traducido, por eso puede llegar a haber habido alguna cosa media rara en la gramática de la misma. Entonces lo que podemos ver, volviendo a la línea, es que en 1951 los Caballeros de Colón adoptan la frase para los juramentos de sus instituciones y la introducen a lo largo del país.
y con el tiempo van a empezar a impulsar a que se hiciera un cambio universal en todas las instituciones de los Estados Unidos. Pasemos ahora a 1954, donde se da el último empuje exitoso, que es promovido ya directamente no por cualquier persona, sino por el entonces presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, que es esa persona. Eisenhower estaba asistiendo a un servicio en una iglesia relacionado con el aniversario del cumpleaños de Lincoln, perdón. Me quedé con los caballos de Colón. Estaba sentado en el lugar de Lincoln, en la iglesia de Lincoln, que era la iglesia presbiteriana de New York Avenue. Estaba escuchando un sermón basado en el discurso de Gettysburg. Y en ese sermón, el pastor que estaba dándolo estaba hablando y diciendo que el juramento de lealtad estaba defectuoso, que faltaba una parte vital de la vida americana, que era el reconocimiento de que los Estados Unidos estaban bajo la autoridad de Dios. Eisenhower escucha este sermón y acepta el mensaje transmitido. Y directamente al siguiente día lleva una ley al Congreso para convertirlo en realidad, aprobándose al poco tiempo, y se adopta la frase bajo Dios dentro del juramento de lealtad. Poco tiempo después de aprobada esta ley, se le hace un reconocimiento a los caballeros de Colón por haber traído la propuesta. Ahora, ¿alguien puede leer esta cita? Esto es lo que dice Eisenhower, por las dudas. Leo, a partir de este día en adelante, a ver, perdón, se me fue la pantalla. A partir de este día en adelante, los millones de nuestros niños en edad escolar proclamarán diariamente en cada ciudad y pueblo, en cada aldea y en cada escuela rural, la dedicación de nuestra nación y de nuestro pueblo al Todopoderoso. De esta manera, estamos reafirmando la trascendencia de la fe religiosa en la herencia y el futuro de América. De esta manera, fortaleceremos constantemente esas armas espirituales que siempre serán el recurso más poderoso de nuestro país, en paz o en guerra. Es muy interesante lo que dice Eisenhower una vez aprobada esta ley justamente. Habla de esa frase, de esa modificación en el juramento, como el establecimiento de armas espirituales. Me parece muy interesante y para reflexionarlo. Ahora, yo quiero que imaginen esto. Imaginen que millones de niños son forzados a reconocer que el pasado y el futuro de Estados Unidos son una versión definida como si fuera una nación cristiana bajo la autoridad de Dios. Hay casos en esa historia en que los niños de las escuelas se rebelan contra la obligación de recitar ese juramento por causa de sus convicciones religiosas, por causa de que ellos o no creen en Dios o creen en otro Dios, y eran castigados. Ahora, como dijimos recién, los caballeros de Colón son reconocidos. Le voy a leer yo a esta pequeña cita, que dice: el 6 de octubre de 1954, el Comité Ejecutivo Nacional de la Legión Americana adoptó una resolución aprobada por primera vez por la Convención de la Legión Americana de Illinois en agosto de 1954, que reconoció formalmente a los caballeros de Colón por haber iniciado y presentado la enmienda al juramento de lealtad. Ahora, volvamos a la línea que estábamos armando y agreguemos lo siguiente, que en 1954 Eisenhower agrega las palabras bajo Dios al juramento de lealtad nacional por medio de una ley en el Congreso, y que los caballeros de Colón son reconocidos por haber traído esa sugerencia. Ahora, esto no es el fin de esta pequeña historia, de este avance de la Unión del Tercer Estado, porque 2 años después se hace una resolución adicional. En 1956, el Congreso decide cambiar el lema de la nación, que hasta ahora había sido una frase secular en latín, que yo creo que quizás algunos de nosotros por lo menos habremos escuchado por lo menos en alguna oportunidad. Esta es "I pluribus unum", esa era el lema que tenían antes, que significa "de entre muchos uno", muchas personas, muchos estados, pero unión en la diversidad. Es una frase perfecta que define lo que representa Estados Unidos en el sentido de la imagen que se tenía de Estados Unidos, de personas que venían de distintos lugares,
el origen que tenía Estados Unidos, muchas culturas, muchas naciones, muchas razas, muchas etnias, todo en una nación. Ahora, se deshicieron de ese tema, de ese lema, para cambiar a otro que también conocemos y que vimos en la historia de hace 2 semanas, que es In God We Trust, en Dios confiamos. Ahora, ya no es muchas religiones o creencias en la libertad, ya no es diversidad, ya no es multiculturalidad. Ahora lo que se está diciendo es que si sos americano, debes estar en este tipo de modelo, debes ser cristiano, debes estar del lado del capitalismo porque estás en una guerra fría y estás luchando contra el comunismo y contra el ateísmo. Debes recitar esto todos los días y reconocer que en Dios confías y que estás en una nación sujeta a la autoridad de Dios. Un historiador importante que se llama Frank Lambert dice lo siguiente: con ese ambiente, con esta guerra fría, que el Congreso decidió que en Dios confiamos, debería ser el nuevo lema, reclamando esta noción de que somos un pueblo elegido y que fuimos concebidos bajo Dios, y que florecemos bajo Dios, y que le damos la espalda a Dios bajo nuestro propio riesgo. Por último, entonces, de esta parte principal de la línea, podemos ver que en 1956 tenemos un cambio en el lema nacional de Estados Unidos, adoptándose ahora el lema En Dios confiamos. Podemos ver, haciendo un repaso desde el inicio de esta línea, que comenzamos en 1948 con una crisis nacional, que sería, o más bien internacional, que sería la Guerra Fría. Tenemos que las sociedades o organizaciones, hijos e hijas de la Revolución Americana, hacen la solicitud de agregar bajo Dios al juramento de lealtad. Después, en 1951, los caballeros de Colón introducen esa frase también en los juramentos de su institución y empiezan a impulsarla con más fuerza. En 1954, Eisenhower lleva la ley al Congreso, es aprobada y los caballeros de Colón son reconocidos. Y en 1956 tenemos un nuevo lema nacional cambiando de I pluribus unum a En Dios confiamos. Ahora, al igual que hace 2 semanas, si comparamos con lo visto, podemos ver que si bien la circunstancia es diferente en la historia que vimos hace 2 semanas, es una guerra civil y no la guerra fría, el actual y las dinámicas son los mismos. Hay una crisis, las iglesias se unen para impulsar la unión de la iglesia y del Estado, y el establecimiento de la idea de que Estados Unidos es una nación cristiana y que siempre lo fue. Podemos incluso ver que las frases utilizadas en esta historia, en la historia de la guerra civil, cual símbolos, son las mismas, son tomadas de esta historia de la guerra civil y llevadas a la historia de 1948 a 1956. Ahora, vamos a ver, como hicimos hace 2 semanas, las dos corrientes de información de esta historia. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Bien. Perfecto, Vamos bien, Esteban. Muy claro. Primero lo que quisiera es que repasemos lo que fueron las corrientes de información que veníamos observando hasta ahora. En la historia anterior, en las historias de 1861 a 1865 y en la historia 1888 y 1893, hay dos corrientes de información que estaban los protestantes o evangélicos y el Movimiento Nacional de Reforma, y por el otro lado teníamos a los pioneros adventistas, como Ellen White, Jaime White, Uriah Smith, y más precisamente en la historia de 1888 y 1893 tenemos también a Jones y a Wagoner. En ambas historias están hablando en contra de estas definiciones incorrectas de la nación y defendiendo la separación entre la Iglesia y el Estado y los derechos de las minorías. Haciendo un repaso, podemos ver que los argumentos que utilizaban los evangélicos son que Dios está enojado y juzgando a Estados Unidos, que la Iglesia y el Estado deben unirse, que se debía forzar la ley moral y para eso había que establecer una ley dominical o reconocer la autoridad de Dios sobre la nación, y que esta es una nación cristiana. Y por el otro lado, podíamos ver que los pioneros adventistas protestaban contra los argumentos y el accionar de los evangélicos, de los protestantes, del Movimiento Nacional de Reforma. Podemos ver que defienden la separación entre el Estado y la Iglesia o la moralidad, como dijimos la semana pasada.
podemos ver que buscan y defienden el respeto por la libertad de todas las personas, que abogan por la protección de las minorías y que rechazan la ley dominical y cualquier reconocimiento en forma de ley de la autoridad de Dios, o sea, como una autoridad religiosa sobre la nación, o sea, una autoridad política. Ahora, ¿cómo son las dos corrientes de información en la historia que acabamos de analizar? Es decir, en esta historia de 1948 a 1956. Por un lado, podemos ver que un grupo que sostiene que hay una crisis, que Dios está enojado y que está juzgando a los Estados Unidos, dice que Estados Unidos es una nación cristiana y que debería reconocerlo, que busca forzar de esta forma un reconocimiento de la autoridad religiosa por sobre la política. Es decir, busca unir a la Iglesia con el Estado. Y también vemos que este grupo busca forzar el cumplimiento de una ley moral, que también se puede ver con la incorporación y el juramento de las palabras bajo Dios y en Dios confiamos. Y por el otro lado, podemos ver otra vez otro grupo, otra corriente, que va a estar protestando contra los argumentos del primer grupo, que reconocen que se está en una crisis, que en una situación complicada para el país, pero que advierten que Estados Unidos no es ni fue una nación cristiana nunca, que nunca se buscó que lo sea. Defienden el principio de la separación de Iglesia y el Estado, buscan evitar, buscan no permitir que se fuerce la ley moral, que se puede ver en el hablar y argumentar en contra de la adhesión de las frases y palabras bajo Dios y en Dios confiamos. Abogan también por el respeto de la libertad de todos los grupos y por la protección de los derechos de las minorías. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que el primer grupo ya lo conocemos. Son los evangélicos, son los hijos e hijas de la Revolución Americana, son los caballeros de Colón. Pero en esta historia hay algo distinto, que es que el segundo grupo no son los adventistas. Ahora, esto es muy raro si uno lo piensa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no son los adventistas? ¿Por qué no están cumpliendo su función aquí? En las primeras dos historias, nosotros podemos ver que el pueblo de Dios es la segunda corriente de información. Ellos son esa segunda corriente y de ellos vienen los argumentos claramente. Ahora, nosotros vemos los argumentos claramente, vemos la estructura claramente, vemos las dinámicas claramente, pero en esta historia no vamos a encontrar al pueblo de Dios cumpliendo esa función. ¿Por qué? Podríamos pensar, ¿dónde están Jones? ¿Dónde está Wagoner? ¿Dónde está Ellen White? ¿Dónde están el resto de los pioneros? Y murieron hace rato. Sí, Ellen White murió en 1915 y varios de los pioneros murieron antes de 1900. Jones y Wagoner deben haber muerto alrededor de 1920, no me acuerdo ahora mismo cuando murieron, pero podemos decir, los pioneros murieron y el adventismo como corriente de información en defensa de la separación de la Iglesia y del Estado tampoco existe más. Dejaron de hacerlo, dejaron de defender la separación de la Iglesia y del Estado, al menos de forma activa. Y por tanto, el adventismo en ese aspecto está en silencio, está sin mensaje o no está protestando. Como una corriente de información en relación con la separación de la Iglesia y del Estado, esta corriente se secó. Y de hecho, poco a poco, ha estado tendiendo hacia el lado de estar a favor de las frases bajo Dios y en Dios confiamos, junto con la mayoría de las iglesias cristianas, uniéndose al lado del protestantismo. Y si bien en esa historia no se tiene una manifestación clara, una posición adoptada por parte del adventismo, claramente el adventismo conservador estaba del lado de los protestantes. Y salvo por pequeñas excepciones no oficiales, sino más bien casos personales, casos individuales, el adventismo había perdido su voz. Ahora, yo pregunto, ¿será que Dios dejó alguna vez en la historia y va a dejar ahora al mundo sin personas, sin defensores de los principios que Él nos pide que defendamos? ¿Será que no va a haber una segunda corriente de información proveniente de algún otro lado? ¿Será que no hay nadie más protestando contra esto? Creo que no. Suena, ¿no? Como que Dios no haría eso. Exacto. Dios nunca deja sin personas defendiendo sus principios, incluso si el pueblo de Dios está en silencio sobre un asunto.
cuando yo estaba estudiando este tema, se me vinieron a la mente unos versículos del libro de Lucas, cuando Cristo estaba entrando a Jerusalén en su entrada triunfal. ¿Alguien los puede leer? ¿Perdón? Sí. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Bien. Cristo les dice, si los discípulos de Dios callaran, es decir, si su pueblo, si sus elegidos callaran, cuando hay que clamar, son las piedras las que comienzan a clamar. Vamos a ver en esta historia que las piedras comienzan a clamar en 1948, con la formación de una organización denominada Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y del Estado, justo para el momento en que se volvió necesario protestar. Esa organización se conforma el 11 de enero de 1948, y así como Ellen White protesta en su historia, junto con los demás pioneros, en esta historia ellos son los que van a comenzar a protestar. Y por tanto, ellos se convierten en este aspecto en la nueva corriente de información. Y ellos desde entonces, desde 1948 y hasta el día de hoy, no han dejado de protestar en contra de la unión de la Iglesia y del Estado. Y ellos lo van a decir claramente, van a denunciar que en Dios confiamos y bajo Dios, así como estuvimos viendo en la progresión a lo largo de estas dos historias, son frases religiosas y que por tanto son unión de la Iglesia y del Estado. Ahora, Americans United o Americanos Unidos te va a decir cuál es exactamente el problema con estas frases. Ellos nos van a decir que el gobierno te está indicando quién es Dios al establecer estas frases. Te va a decir que el Estado te está diciendo que no son ni 5, ni 20, ni ningún Dios. Es uno, es singular. Y que si querés ser un verdadero americano, si querés ser un verdadero estadounidense, debes confiar en ese Dios, y hacen que esta afirmación sea publicada y difundida en todas las escuelas, en todos los lugares de educación, que siendo escuelas públicas, siendo lugares estatales, debieran ser laicas, no deberían tener ningún aprecio o asignar ninguna prioridad a ninguna religión. Por tanto, están enseñando y están adoctrinando a los niños para que crean, acepten y confíen en ese Dios sin importar su origen ni su religión, sin importar si son adventistas, si son musulmanes, si son budistas, si son católicos, si son hindúes, sin importar el origen que tengan. Y para mostrar cuál es el problema, cuál es el origen de estas frases, ellos van hacia atrás en la historia y como una buena célula de memoria, cuando un cuerpo es vacunado, nos traen el origen exacto de estas frases. Nos dicen, vienen de la Guerra Civil Americana. Entonces, ellos ya hacen el trabajo por nosotros en ese aspecto, ellos ya hacen la conexión. Podemos saber exactamente, por tanto, cuál es la posición que debía adoptar el adventismo. Debíamos estar del lado de Americanos Unidos. Entonces, a partir de 1948, ellos están clamando y no han dejado de hacerlo hasta el día de hoy. Podemos ver que en 1948 se forma Americanos Unidos y trabajan a lo largo de esta historia hasta la actualidad. Ahora, si bien hace 2 semanas ya lo habíamos comenzado a comentar, ¿cuál es el origen de esta mentalidad? Porque ya vimos que no comenzó en 1948, porque ahí ya estaba. No comenzó en 1888, porque ahí también ya estaba. Ya vimos que venía incluso de antes. Y no comenzó tampoco en 1861, porque es algo que ya vimos que venía de antes. Esto está desde el comienzo de los Estados Unidos. Solamente que se incrementa, que toma fuerza, que aumenta en intensidad este deseo de proclamar a la nación como una nación cristiana cuando hay una crisis nacional. Esos grupos que buscan eso adquieren más fuerza. Estos problemas se pueden rastrear desde el comienzo, como decíamos. Estaba ya en la mentalidad de los líderes de la nación al comenzar a fundarla. E incluso en el momento para armar la Constitución, cuando se la empieza a armar, ya debatían mientras escribían, porque algunos querían iglesia y Estado combinadas, y otros querían también tornar obligatoria el cumplimiento de una ley moral o de una moralidad cristiana. Este tema también generaba problemas y aparece también como un problema que muchos historiadores reconocen,
al momento de generarse la Constitución en el asunto de la esclavitud. Es decir, si uno observa los problemas, los conflictos al crear la Constitución, vamos a ver que hay un problema de igualdad que se va reflejado con el paso del tiempo en los asuntos de igualdad de derechos, de segregación, de la esclavitud, como se vio en el momento de la Guerra Civil, y que al armar la Constitución, al reconocer la libertad de los miembros de la nación, no se están dando cuenta de que al hablar de libertad debe aplicarse para todos en igualdad de condiciones. Y luego el segundo problema, el segundo asunto, es si Estados Unidos es una nación cristiana, es decir, unión iglesia y Estado, o es una nación laica, es decir, separación iglesia y Estado. Ahora, esos problemas reflejan las mentalidades en conflicto a lo largo de esta historia y nunca se han ido. Nosotros podríamos armar una línea, armar un registro histórico desde el principio de la historia de los Estados Unidos hasta la actualidad, si tuviéramos el tiempo, y empezar a estudiar y conectar todos los asuntos, y veríamos que ese razonamiento equivocado va a través de la historia como si fueran todos los que lo piensan una misma persona, un único grupo. Uy, se me borró. Ahí está. Bien. Ahí está. Vayamos ahora a otro tema de debate que se estaba dando en ese momento de la Constitución. Ya estuvimos viendo, por las historias que estábamos viendo hasta ahora, el aspecto de unión iglesia y Estado en forma directa, por medio de las frases en Dios confiamos y bajo Dios. Vamos a ver ahora el asunto de la segregación y los derechos civiles. Sabemos que la esclavitud terminó en 1865 con el final de la Guerra Civil, pero Elena de White nos dice que esa mentalidad de la esclavitud nunca se fue, que no es algo que pueda ser borrado. Por tanto, luego de que la esclavitud es abolida, aquellos que creían en la esclavitud encontraron una nueva forma de oprimir. Se pusieron a buscar para hacerlo, y lo que empezaron a hacer es segregar, establecer servicios especiales para negros, para afrodescendientes y servicios para blancos. Y comenzaron a buscar que siempre que sea posible no estén juntos. Por lo que introdujeron una doctrina llamada iguales pero separados o separados pero iguales, que aparece notoriamente por primera vez en 1890. Esta doctrina reconoce como iguales a las personas de color con los blancos, pero indica que deben estar separados. Entonces, ahora el problema con eso, el problema con esa frase, con esa doctrina, es que al establecer iguales pero separados, y lo podemos ver en esa imagen, no estás reconociendo una verdadera igualdad. Estás dejando realmente reconocer esa igualdad. Si uno dice iguales pero, o sea, es igual decir iguales pero separados, estás perdiendo esa igualdad y comienzas a establecer excusas para diferenciar, para segregar, para disminuir los derechos de un grupo. Eso es exactamente lo que pasó en esa historia, que la doctrina esa se transformó en segregación y transformó a la sociedad en una totalmente segregada por el color de piel. Entonces, en el transporte público tenemos, por un lado, vagones para personas de color, por otro lado, vagones para personas blancas. En restaurantes tenemos restaurantes para negros, restaurantes para blancos. En escuelas tenemos escuelas públicas para negros, escuelas públicas para blancos. Ahora, ¿qué pasó? Esta doctrina comienza a ser debatida. Y esto comienza justamente en la historia que estuvimos viendo al principio, en 1951, con el caso Brown versus Board of Education, o Junta de Educación, que sería en español. Este es un caso muy conocido, que transcurrió desde el año 1951 hasta el año 1954. Básicamente, lo que este caso llevó a cabo fue por una situación que se estaba dando en el siglo XX. En el siglo XX ya se estaba observando que el gobierno no estaba financiando apropiadamente las escuelas negras. Entonces, un grupo de familias afrodescendientes que buscaban que sus hijos reciban una buena educación, deciden querer enviar a sus hijos a las escuelas blancas. Pero como estaba la doctrina de separados pero iguales, comienzan a demandar a su distrito local.
Entonces, al estar esa doctrina establecida, en la primera instancia se falla en su contra, pero ellos deciden apelar y llevar el caso a la Corte Suprema. En 1954, la Corte Suprema hace su fallo y falla en favor de ellos. Es un fallo unánime, es un fallo histórico que marca el fin de la doctrina de separados pero iguales, ya que los 9 jueces de la Corte Suprema votaron en contra de la doctrina de separados pero iguales, es decir, en contra de la Junta de Educación y a favor de Brown, a favor de las familias, y por tanto, en contra de la segregación. ¿Alguien puede leer esta cita? Leo, No me Esteban. fijó. Ah, bueno, está bien, Adrián. Brown versus Board of Education of Topeka. Fue una decisión histórica del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la que el tribunal dictaminó que las leyes estatales de los Estados Unidos que establecen la segregación racial en las escuelas públicas son inconstitucionales, incluso si las escuelas segregadas son de igual calidad. La decisión unánima, 9-0, del tribunal, dictada el 17 de mayo de 1954, declaró que las instalaciones educativas separadas son intrínsecamente desiguales y por lo tanto violan la cláusula de protección igualitaria de la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Muchas gracias, Adrián. Entonces, si volvemos a la línea, vamos a ver que de lo que estuvimos armando desde el principio, podemos marcar justo entre 1951 y 1954 el caso de Brown versus Board of Education. Ahora, el tema con este caso, con la resolución que se le dio, es que hay unas personas, hay un grupo de personas que no se tomaron muy bien el resultado del fallo. ¿Quiénes fueron esas personas? ¿O quiénes imaginan que pueden haber sido esas personas? Los evangélicos, La Sí. gente racista. Básicamente. o ambas. Quizás ambas también puede ser. Me parece algo interesante, que es que Ellen White dijo en su momento que la mentalidad de la esclavitud nunca se fue y que no puede ser borrada. Y hay una cita muy interesante que uno puede encontrar, que es la siguiente. No sé si alguien la puede leer. No sé quiénes están bien, así que... Yo leo, Esteban. Dale, gracias, Mili. Hay una terrible crisis justo delante de nosotros, a través de la cual todos deben pasar, y especialmente vendrá y se sentirá en Battle Creek. Mi mente ha estado muy preocupada por las posiciones que algunos de nuestros hermanos pueden tomar con respecto al trabajo a realizar entre la gente de color en los Estados Unidos. Hay un punto que deseo exponer a los que trabajan en el campo del sur. Entre la gente de color tendrán que trabajar en líneas diferentes a las que se siguen en el norte. No pueden ir al sur y presentar los hechos reales en referencia a que la observancia del domingo es la marca de la bestia y animar a la gente de color a trabajar el domingo. Porque el mismo espíritu que mantuvo a la gente de color en la esclavitud no está muerto, sino vivo hoy y listo para entrar en actividad. El mismo espíritu de opresión es todavía apreciado en las mentes de muchos de los blancos del sur y se revelará en actos crueles, que son la manifestación de su celo religioso. Algunos se opondrán de todas las maneras posibles a cualquier acción que tienda a elevar la raza de color y les enseñe a ser autosuficientes. Muchas gracias, Mili. Bien, me parece tremenda esta cita, sobre todo cuando uno piensa lo que vamos a estar viendo ahora, que es, como dijimos, que los evangélicos no se toman muy bien el fallo, no lo quieren aceptar, a pesar de que fue unánime, y eso es no poco común. Lo siguiente, digamos, si uno piensa en los últimos casos que se han escuchado de la Corte Suprema de Estados Unidos, yo no tengo el recuerdo, por lo menos, no sé si alguien sí, de algún otro caso que haya sido unánime. Los últimos dos que escuché fueron algo así como 6-3 o 5-4 incluso. Entonces, ellos no quieren aceptar el fallo y empiezan a argumentar casi patente con lo que decía Ellen White, que esto viola sus principios religiosos. Es decir, básicamente, viola su derecho a segregar o a discriminar.
Para justificar su segregación, la opresión, su justificación con su celo religioso, lo justificaron con eso. Y disfrazaron sus intenciones diciendo que estos fallos atacan su libertad religiosa. Es exactamente lo que ella había dicho. Ahora, el caso comienza a traer la desegregación en las escuelas poco a poco porque hay resistencia. Es decir, pasan realmente años, muchos años, hasta que se empieza a volver efectivo lo establecido en el fallo de Brown versus la Junta de Educación. Ahora, naturalmente, este caso se vuelve particularmente complejo y genera particular resistencia en el sur, que es el lado esclavista en la guerra civil. Y ahí es donde los líderes evangélicos particularmente no aceptan esto, y buscando formas de seguir segregando, de seguir separando entre blancos y negros, empiezan a formar universidades cristianas y colegios cristianos privados para buscar el poder seguir segregando sin restricciones. Así se forman distintas organizaciones, distintos colegios privados, y surgen también incluso universidades como la Universidad Bob Jones, o incluso la Universidad Liberty, o antes también llamada Lynchburg. Vamos a introducir un personaje importante ahora, que es este personaje que nos va a acompañar de acá hasta el final del tema del día de hoy. Y de verdad que si quiero que se recuerden un personaje que se da en esta parte de la historia, es este personaje. Es uno de los mayores líderes evangélicos de su tiempo. Representa muy bien los ideales y el pensamiento del grupo al que pertenece, siendo autor de muchas frases bastante racistas, bastante sexistas, bastante homofóbicos. Él, sobre el caso de Brown versus Board of Education, dice lo siguiente. ¿Alguien lo puede leer? Son estas dos. Leo. Gracias, Emma. Si el presidente del Tribunal Supremo Warren y sus asociados hubieran conocido la palabra de Dios y hubieran deseado hacer la voluntad del Señor, estoy bastante seguro de que la decisión de 1954 nunca se habría tomado. Las instalaciones deberían estar separadas. Cuando Dios ha trazado una línea de distinción, no debemos intentar cruzar esa línea. Siguiente cita. El verdadero negro no quiere integración. Él se da cuenta que está potencialmente mejor entre los de su propia raza. La integración va a eventualmente destruir nuestra raza, hablando de la raza blanca. Perfecto. Esa última detalle lo agregué yo para que se pueda ver claramente a lo que se está refiriendo. Ahora, un detalle importante que también es necesario decir. Él no es el único vocero del movimiento, de los movimientos evangélicos, de las iglesias evangélicas. Hay muchos más. Está Billy Graham, está Paul Weyrich, y hay otros personajes también muy conocidos de esa época, que yo creo que más de una vez los debemos haber escuchado, por lo menos. Y el mayor asunto de esa época, es el fin de la segregación y el comienzo de los movimientos de los derechos civiles, que los podemos ver principalmente entre los 50 y los 70. ¿Qué es lo que sucede con estos líderes evangélicos? Más principalmente en este caso, que es el que vamos a estar siguiendo, el caso de Jerry Falwell. Con el surgimiento de estos movimientos, lo que él va a empezar a hacer va a comenzar a utilizar teorías de conspiración para atacar a los movimientos de los derechos civiles. Va a comenzar a decir, por tanto, que Martin Luther King es un espía comunista que busca desestabilizar al país. Y eso lo podemos ver en 1964, que es un año importante también en la historia de los derechos civiles, ya que es cuando es aprobada el acta de los derechos civiles. Es justo unos 10 años después de Brown versus la Junta de Educación. Y en este momento, Jerry Falwell dice en un sermón lo siguiente, lo que aparece en el siguiente párrafo. Toto, ¿te puedo pedir para leer? ¿Te anda el micrófono? Si no, si alguien más puede leer. Leo, amigo. Adelante. En un sermón de 1964, Ministros y Marchantes, Falwell atacó a King como un comunista subversivo.
después de cuestionar la sinceridad y las intenciones de algunos líderes de los derechos civiles, como el Dr. Martin Luther King Jr., el señor James Farmer y otros que se sabe que tienen asociaciones de izquierda. Falwell declaró: "Es muy obvio que los comunistas, como en todas partes del mundo, se están aprovechando de una situación tensa en nuestra tierra y están explotando cada incidente para provocar violencia y derramamiento de sangre". Esta es una de las cosas que Falwell dice en esta época durante los movimientos de los derechos civiles. Básicamente lo que está diciendo, y lo que dice varias veces, es que estos líderes de los movimientos por los derechos civiles son espías comunistas de izquierda, subvencionados, apoyados por la Unión Soviética, que están explotando la situación en el país para traer violencia y derramamiento de sangre. Y decide y comienza a decir que se debe ir en una guerra cultural. Ahora, no sé si esto les resulta conocido a algunas cosas que se escuchan actualmente. Es el mismo lenguaje que se encuentra detrás de lo que sostienen los movimientos de derecha ultrarreligiosa de la actualidad, como Steve Bannon, Donald Trump, etc. Y al mismo tiempo que Falwell decía esto, atacando a Luther King y a los movimientos de los derechos civiles, los evangélicos siguen formando escuelas privadas en el sur, conformadas únicamente por gente blanca, y siguen practicando la segregación, buscando no admitir ninguna persona de color. De hecho, se oponen tanto a la segregación, como dijimos, que crean universidades privadas, universidades cristianas, de forma que pudieran saltear al gobierno y continuar segregando. Pero cuando la gente empieza a ver esto, de que se generan colegios y universidades privadas para mantener la segregación, se comienza a protestar contra esto y comienzan a hacer demandas en la corte para que se les retiren las exenciones de impuestos que recibían como escuelas privadas, como organizaciones benéficas, en teoría. Estas demandas comienzan a darse a fin de los años 60 y empiezan a tener resultados desfavorables para los evangélicos. ¿Qué es lo que sucede? En 1974 hay un fallo judicial en contra de una de las universidades que estábamos diciendo, en contra de la Universidad Dow Jones. ¿Qué se les dice básicamente? A ellos es: está perfecto, es una universidad privada, si quieren segregar, segreguen, pero si figuran como organizaciones benéficas, si no quieren que se les cobren impuestos, no pueden estar segregando. Entonces, o dejan de segregar, o se les van a empezar a cobrar impuestos. Entonces, en ese momento, Jerry Falwell estaba tan enojado que dice lo siguiente: en algunos estados es más fácil abrir un salón de masajes que abrir una escuela cristiana. Pasan 2 años entre los cuales hay idas y venidas entre la parte de Hacienda y las iglesias, las escuelas privadas, las universidades, y en 1976, conforme se les había advertido, se les termina quitando la exención. Esto se convierte en un gran asunto de la época, ya que es lo que hace que todos los líderes evangélicos decían unirse. Es como la gota que rebalsó el vaso. Entonces, a mitad de los años 70, tenemos otro líder evangélico, que es Paul Weyrich, que dice lo siguiente. A ver, ¿a quién le puedo pedir para leer? Yo leo. Dale, gracias. La nueva filosofía política debe ser definida por nosotros, conservadores, en términos morales, empaquetada en un lenguaje no religioso y propaganda por todo el país por nuestra nueva coalición. Cuando se logre el poder político, la mayoría moral tendrá la oportunidad de recrear esta gran nación. Bien, eso lo dice durante los años 70, y al poco tiempo se forma una denominación justamente con el nombre o de lo que él denomina en ese momento mayoría moral. Es decir, se forma en 1979 la mayoría moral. ¿Alguien puede leer? Yo ahí puse 2 citas. Yo. Dale, gracias.
Mayoría Moral fue una organización política de Estados Unidos de orientación ultraconservadora y fundamentalista cristiana, que funcionó como un lobby. Fue fundada por Jerry Falwell en 1979. Su origen puede remontarse a 1976 con la decisión de Jerry Falwell de acabar con el principio baptista tradicional de separar la religión de la política, que le llevó a iniciar una serie de giras de telepredicación por todo Estados Unidos. Perdón, que está pasando el avión. No hay problema. Por todo Estados Unidos bajo el eslogan I Love America, amo a América, es decir, a Estados Unidos en el significado restringido que ahí se da a este término, fruto de su percepción de la decadencia de la moralidad de la nación. A través de estas giras, Falwell consiguió reunir sobre la base de una red bien establecida de clérigos evangelistas un considerable apoyo para la fundación de una organización formal y acentuar su perfil de liderazgo. Muchísimas gracias. Básicamente, como dice ahí bien claramente, y como decía Paul Weyrich en la cita anterior también, el objetivo es traer la moralidad de la mayoría y forzarla a la minoría. Es decir, está diseñado para hacer lo que veníamos viendo en las mismas historias. Es la misma mentalidad que veníamos viendo. Nunca ha cambiado desde 1861 hasta ahora. Si la mayoría guarda el domingo, todos deberían guardar el domingo. Si la mayoría de las personas solo quieren casarse con alguien del otro sexo, todos deben mantener esa decisión moral. Es lo mismo que defienden desde el principio. Son las mismas ideas, los mismos argumentos de hace 2 semanas. Se busca unir la Iglesia con el Estado, forzar la ley moral por la voluntad de la mayoría en detrimento de la libertad y los derechos de la minoría. Son los hijos de los esclavistas. Exactamente. Son, digamos, la continuación de esa idea. Ahora, Falwell dice en esos tiempos esto: estamos luchando una guerra santa. Lo que le ha pasado a los americanos es que los malvados están llevando la batuta. Tenemos que llevar a la nación de vuelta a la postura moral que hizo grande a América. Me parece, después dice también, tenemos que ejercer influencia sobre los que nos gobiernan. En otras palabras, esto lo dice el medio, creo que no sé si internet, no sé si tiene revistas, también político, que dice, en otras palabras, Falwell quería hacer grande a América de nuevo. Esto lo dice en 2016, como pueden ver en el link que tienen ahí abajo. Ahora, a fin de que podamos comparar y reflexionar, ya casi estamos terminando, me pareció relevante traer una cita de A.T. Jones que me parece que está escrita básicamente para este tiempo, por más de que hay 100 años de diferencia ya, y permanece vigente, que es la siguiente. ¿Alguien la puede leer? No tengo problema con quién. Yo puedo. Dale. Sin vacilación y sin reservas decimos que la conciencia de la mayoría debe ceder. De lo contrario, no existe el derecho de conciencia. Si la mayoría debe gobernar en asuntos de conciencia, entonces las disposiciones constitucionales que protegen los derechos de conciencia son una mera barrera de pergamino, un engaño tentador. Es únicamente para proteger las convicciones de conciencia de unos pocos o incluso del individuo solitario que estas que estas disposiciones forman parte de la Constitución. No hay peligro de que la mayoría, el gran cuerpo del pueblo, infrinja o interfiera con sus propias convicciones de conciencia. La Constitución no quiso preguntar cuántos pocos profesarían o no profesarían esta o aquella religión en particular. Si hay un solo individuo en el Estado que profesa una fe particular, está tan dentro de la sagrada protección de la Constitución como si estuviera de acuerdo con la gran mayoría de sus conciudadanos. Gracias, amiga. Perdón por el error ahí de traducción, sabía que se me pasó. Debe haber sido cuán muchos o cuán pocos. Te agradezco. En fin, básicamente, lo mismo que venimos diciendo se mantiene vigente por parte de Jones. La Constitución está ahí para proteger los derechos de la minoría por sobre la moralidad, por sobre el grupo de la mayoría.
no importa si es con muchos o con pocos. Volviendo a la mayoría moral. Estos comienzan a actuar en 1979 y funcionan, trabajan por 10 años. Durante ese tiempo, logran hacer que se elija a Reagan 2 veces y luego a Bush. Para 1989, Jerry Falwell disuelve la mayoría moral y dice: nuestro objetivo ha sido alcanzado, la derecha religiosa está sólidamente establecida y los conservadores religiosos en América están ahora, me parece que se me tradujo mal, están ahora hasta el final, ahí está. Básicamente lo que está diciendo es: hemos cumplido lo que nos habíamos propuesto, hemos establecido la derecha religiosa de ahora en adelante. Eso permite ver la cantidad de poder político e influencia que ese grupo tenía. Para cuando colocan a Bush en el poder, ellos dicen que su trabajo se ha completado, y a mí me gustaría sugerir que estaban en lo correcto, ya que para cuando Bush entra al poder estamos en 1989 y es cuando comienza nuestra línea. Entonces, volviendo a la línea, y ya para ir terminándola, podemos agregar en la línea a la mayoría moral desde 1979 hasta 1989. Podemos ver la elección de Reagan y la elección de Bush, que son las que ellos logran definir al apoyar oficialmente esos partidos. Al unir una gran masa de votantes que se movían y apoyaban al grupo que ellos apoyaban. Entonces, en resumen, ya para cerrar, podemos ver en esta historia una vez más una progresión en la unión de Iglesia y el Estado. Pudimos ver la posición de los evangélicos en los asuntos de derechos civiles y en los asuntos de segregación también. Podemos ver también cómo estos, al manifestarse en los movimientos de los derechos civiles, decidieron unirse y conformar la mayoría moral, una especie de contramovimiento que servía para imponer la voluntad y la moral de la mayoría evangélica y armarla, prepararla y colocarla como una fuerza política que pudiera imponer sus intereses en el Estado en detrimento de los otros grupos minoritarios. Podemos ver también que hay dos fuentes de información que mantienen los mismos argumentos que en la historia anterior. Podemos ver que por un lado están los evangélicos, que buscan la unión de la Iglesia y del Estado, y que buscan forzar el establecimiento de la ley moral, es decir, el cumplimiento de la ley moral y forzar la conciencia de una mayoría por sobre las demás minorías. Por otro lado, tenemos que el adventismo, los pioneros, Ellen White, transicionan ahora hacia Americanos Unidos, que son los que toman la batuta, toman el lugar donde estaban ellos, defendiendo la separación de la Iglesia y del Estado. Esta organización, formada por ateos, formada por religiosos no adventistas, sin saberlo, pasan a ocupar el lugar de los pioneros en la lucha por la separación Iglesia y el Estado, y usan también los mismos argumentos que usó el adventismo en su momento para defender la separación de la Iglesia y del Estado, el respeto de la libertad y la protección de las minorías. El adventismo, lamentablemente, en esta historia está dormido, sin mensaje, no está cumpliendo su función, no protestan, y como dijimos, como la corriente de información que eran, la corriente se secó. En esta historia, las piedras son las que clamaron y las iglesias estuvieron todas del mismo lado, erradas en la situación de la colocación de esas frases. La semana que viene vamos a ver la última etapa, la última parte, que es la etapa actual. Vamos a ver cómo incluso ahora en la actualidad, en los tiempos de crisis, vemos la aproximación de la unión de la Iglesia y del Estado, el intento por establecer y forzar el cumplimiento de la moralidad de una mayoría de un grupo que quiere imponerse sobre las demás minorías. Vamos a ver también que hay dos corrientes de información, que siempre las hay a lo largo de toda la historia humana, desde el principio, desde la creación, e incluso hay dos corrientes de información cuando el pueblo de Dios está callado. Por ahí, a forma de reflexionar, pensar en que la razón por la que quizás no hemos estado viendo claramente la segunda corriente de información es porque provenía de piedras. En fin. No sé si quieren que oremos o si quieren hacernos preguntas.